Listo, vamos de vuelta. Estos sistemas políticos comparados, porque estoy grabando, ¿no? Dos, de la UAI. Y yo soy Ezequiel, y ahí está Facundo. Facu, perdóname, saludo otra vez que ahora estoy grabando. Ahí está, bueno. Ahí el que saludó Facundo, está en la clase a cargo de los dos. Y en el cronograma que les pasé por el link, está quién da cada clase. ¿Sí? Bueno, muchos ya me conocen, eh, como Troy McClure, el de los Simpsons. Me habrán visto en Sujeto y Sociedad, que a mí me gusta llamarlo mejor teoría sociológica. Pero muchas y muchos no, y esas y esos son los de Rosario, ¿no es cierto? Levante la mano de los de Rosario, a ver, ¿cuántos son? Dejen las levantadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, más o menos, está bien, listo. Ya está. Eh, bueno, siempre es motivante dar clases eh, a quienes están en Rosario o alrededores, ¿no? Porque están en Rosario o están en otros lugares que no son Rosario. Yo en Rosario. Bueno, Yo no, en una ciudad al lado de Rosario. ¿cómo se llama, Agustina? Roldán. Ah, Roldán, sí, hay muchos de Roldán. Ya voy conociendo después de tantos años las ciudades cerca de Rosario. Está Funes también, ¿no? Y bueno, pero Yo soy de alguien, Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez, está bien. Había una vez uno que estaba, creo que era en la esquina, puede ser, o estoy diciendo mal. No, era un pueblito muy chiquitito, no me acuerdo cómo se llamaba. No, la esquina no es. Pero era en un cruce. Ah, no me puedo acordar. ¿El resto está en Rosario? Pérez. Bueno, esperen que tengo que aceptar a una persona más. Ahora, cuando todos los que entraron y no les puse presente, después les vuelvo a poner presente, ¿está bien? Por ejemplo, Oscar. ¿Dónde estás, Oscar? ¿En un blockbuster? No, no, pues era privada, ¿Eh? el mismo privado. No escuché un pirulo, bueno. Debe estar en un blockbuster. No ¿No se sé. escucha ahí? Es que contra la imagen debe ser mala la señal, entonces Ah, bueno, no llega, tengo. hay que laburar ahí la señal, Oscar. Bueno, Si no, apagás la cámara y me hablas y después volvés a poner. Ah, ahí se escucha ahí está mejor. ¿Dónde estabas, Oscar? casa, pero sería. Igual Oscar se escucha como el orto, pero bueno, sabemos que estás en tu casa, eso quedó claro. Ya está, prende la cámara que te veo, no te preocupes. Bueno, pero sí va a haber que mejorar la señal para que puedas participar. Bueno, la materia Sistemas Políticos Comparados 2. Eh, bueno, el recorrido clásico, arranco, ¿no? Estamos. El recorrido clásico de la materia, igual después me gustaría escuchar qué hacen. Tal vez en la otra materia que damos acá en la UAI, no pregunto mucho qué hacen, pero en esta sí, sí es interesante saber qué hacen. ¿Qué hacen de sus vidas, vieron? Si militan, qué hacen, saber qué hacen. Bueno, ¿por qué? Porque la anterior, aunque esto lo digo para los que ya cursaron conmigo, los que no, era eh, directamente una materia de teoría sociológica, ¿no? Era de teorías sociológicas. Y esta es una materia que, si tenemos que dividir el programa de las carreras de ciencia política, esta sería la parte de ciencia, no la parte de teoría. Yo no sé si ustedes lo tienen claro, si conocen lo que estudian, pero dentro de los programas de estudio, las carreras de ciencia política, en realidad es mitad ciencia, no, ya un tercio ciencia, un tercio teoría y un tercio relleno.
¿sí? Bueno, entonces, no es que por relleno es menos importante, pero relleno sería las 10 materias para armar 30, por ejemplo, para hacer una carrera que sea rentable, tener que tener 30. ¿Cuántas materias tienen? ¿30? Más o menos, digo. No sé. 45. Buah, mira, estuve lejos. Gracias, Patricio. Entonces, si tienen 45, vamos a hacer que son 3 tercios de 15. 15 de ciencia, 15 de teoría y 15 de relleno. Entre el relleno están los idiomas. ¿Tienen idiomas o no? Los idiomas están en especie de extinción. Igual ya en vía de extinción, hacer carreras de materias de idioma no tiene ningún sentido hoy. Va. Hoy ya no tiene sentido nada en realidad. Pero menos que menos los idiomas. Eh, Porque yo me acuerdo cuando estudiábamos en el 2000 idiomas, ¿para qué era? Era idioma para comprender un texto que venía de afuera, a ver si vos lo sabés leer. Pero hoy ya no hace falta eso, porque todo, cualquier aplicación traduce todo, te resume y te lo inyectan en el cerebro. Entonces, eso todavía no. Entonces no tiene mucho sentido. Así que esas de idiomas va a haber que sacarlas o pensar otra cosa nueva. Pero después están las historias, economía, alguna boludez. Y después tienen, eso es un tercio, ¿no? Otro tercio son teorías, teorías políticas, ¿sí? Teorías sociológicas, eh, filosofía y métodos. No sé cuáles tienen en ese estilo, pero hay varias, ¿o no? ¿Digo bien o estoy mal? Yo me estoy basando en el programa de ciencia política de la UBA, pero más o menos es así. Y después, si quieren intervenir, me avisan, ¿eh? Y después tienen las que serían eminentemente científicas. ¿Qué serían las científicas? ¿Saben? Y No. está algo como epistemología, por ejemplo. No, esa sería de metodología de la investigación. Bueno, podría ser, pero no, porque epistemología es en realidad un poco el, el análisis del estudio de la ciencia. Pero metodología sí, epistemología no. Epistemología es hablar de uno mismo, de la ciencia, sería. Las, las de ciencia son aquellas en las que se supone. ¿Alguien quiere decir algo además de Patricio? No. Bueno. Las de ciencia son aquellas en las que ya hubo una cierta acumulación de conocimiento, ¿sí? Y en donde hay algunos conceptos básicos sobre los que nos pusimos de acuerdo, y en esos marcos conceptuales sobre los que nos pusimos de acuerdo, intentamos avanzar. Por ejemplo, opinión pública. Esa sería una materia científica. ¿Por qué? Porque hay un concepto que ya está establecido, sobre el cual nos pusimos de acuerdo, es que existe una opinión pública o construcción de agenda. Ya dimos por sentado que existe algo que se llama agenda y después debatimos a partir de ahí quién construye la agenda, cómo. ¿Siguen? Entonces, esas son materias que llamamos científicas, ¿sí? En donde los conceptos no están siendo debatidos. En las teorías, los conceptos están todo el tiempo siendo debatidos. ¿Por qué? Porque uno dice, no, esta teoría no sirve para nada, porque no me explica nada. No me sirve para explicar lo que está pasando. Voy a desecharla, voy a utilizar otra. ¿Sí? En cambio, las materias de ciencia son aquellas en las que los conceptos no están siendo discutidos. Eso no significa que no podemos discutirlos, pero no lo hacemos. No significa que no podamos hacerlo, solo que no lo vamos a hacer. Por supuesto que estoy abierto a discutir todo, ¿eh? Pero bueno, se supone que no. Eh, ¿Cuáles serían entonces los conceptos de esta materia o las bases conceptuales sobre las cuales no vamos a discutir, sino que vamos a aprender? No estoy clausurando ninguna discusión, atención, ¿eh? Serían formas de gobierno, ¿sí? Sistemas electorales, sistemas de partido. Es decir, no estamos
trabajando en el plano de la teoría la existencia o no de un sistema de partidos y sirve eso, ese marco conceptual para entender lo que pasa. Ese debate lo damos por clausurado. Formas de gobierno. Aceptamos que hay diferentes formas de conceptualizar a los gobiernos, pero hay gobierno. Ese debate está zanjado. Y después nos movemos en un rango que puede ir de, no sé, parlamentarismo, presidencialismo, o jugadores como actores de veto, o formas de formar ejecutivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que van aprendiendo y no hay a veces tanto tiempo para debatir si está bien analizarlo desde este punto de vista o no. ¿Siguen lo que estoy diciendo? O sea, por ejemplo, vamos a hablar de sistemas electorales. No ponemos en discusión eh, la idea de que alguien va a algún lugar y que pone una boleta con algún formato. Ya damos por sentado que eso existe. Podríamos discutir si tiene algunos efectos o no, pero no ese es el foco, el objeto de estudio de esta materia. Sí vamos a trabajar, por ejemplo, qué tipo de sistemas electorales existen. Y dentro de los sistemas electorales hay una millonada de variables para ir desmembrando. No sé, sistemas electorales, los grandes tipos de representación proporcional o de mayorías, sistemas electorales con boletas por listas, con boletas de candidaturas individuales, con boletas electrónicas, con boletas papel, ¿sí? De circunscripciones amplias o pequeñas, de asambleas grandes o pequeñas. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Me están comprendiendo? Esos son los elementos, digamos, sobre los cuales labura esta materia, ¿correcto? Eh, Se puede conceptualizar distinto, pero no cuestionamos que la existencia de los sistemas electorales existen. Si damos más profundo, en una materia de filosofía o de teoría política, podemos decir, no, todo eso es una cagada, no sirve para nada, no existen. Lo que pasa es otra cosa. Pero eso no lo vamos a hacer en esta materia, no es que no podamos hacerlo. Uno podría decir, no, son toda una fachada, porque en realidad el poder lo tienen tres giles. No sé si eso existiese, no estoy de acuerdo con decir algo así, pero uno podría pensarlo. Bueno. em, Y tenían en los sistemas políticos comparados una primera aproximación de lo mismo, en donde veían sistemas políticos y regímenes políticos. Eso lo vieron, ¿no es cierto? Y sistemas políticos y regímenes políticos, bueno, es como la etapa previa a sistemas políticos comparados 2, en donde ya vemos en profundidad, aunque me imagino que ya lo habrán visto en la uno, aunque no sería lo correcto, formas de partido, sistemas electorales y formas de gobierno, porque en realidad eso corresponde a la parte número 2 que es esta. ¿Mm? Por suerte, siguen dividiendo la materia en dos, por suerte, porque en general lo que se tiende a hacer es acortar todas las materias y esta sigue siendo anual en algún sentido. Un cuatrimestre una parte, otro cuatrimestre otra parte. Eso está bueno. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Para aprobar un trabajo. Eso es la materia. ¿Está bien? Eso sería la materia, un trabajo. Eh, ¿Qué tipo de trabajo? De investigación. ¿Mm? De investigación. ¿Con qué nivel de profundidad? Bueno, lo más intenso que se pueda. Ya están pronto a recibirse, ¿sí o no? No. Falta un año. Bueno, pero tenemos un año contando este cuatrimestre. No, no. Estos cuatro más un año.
Bueno, no me importa. Con intensidad. Sí, sí, sí. Bien. Pero con A full. intensidad no pasa nada si se equivocan, ¿sí? No pasa nada si se equivocan, porque de repente uno pide intensidad y en la intensidad se pierde precisión conceptual, no es la idea. Pero con intensidad significa que no queremos un trabajito de copiar-pegar, algo, un laburo, ¿está? Un laburo en donde realmente se tienen que sentar con, con contenidos que, que buscan trabajo que vamos a llamar de campo, ¿sí? Recording in progress. Eh, eso es la persona que acaba de entrar. Trabajo de campo, eh, sa- tratando de que puedan llegar a tener alguna conclusión propia de algo. Miren, está tan baja la vara. Una conclusión propia de algo que investiguen, ¿sí? Eh, en general, siempre, cuatrimestre tras cuatrimestre, vamos pidiendo que cada uno trabaje su propio universo citadino. Es difícil si son todos de si somos todos del mismo lugar, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, siempre se puede. Eh, ¿Y nosotros en las clases qué hacemos? Nosotros en las clases trabajamos, este cuatrimestre con Facu decidimos cambiar un poco. ¿Qué vamos a hacer este cuatrimestre? Mejor voy a decir, más que hablar de los otros cuatrimestres. Este cuatrimestre vamos a trabajar por países, nosotros en clases, ¿sí? No vamos a trabajar, ahora voy a unir todo, estoy tratando de unir lo del trabajo con lo de que vamos a trabajar, está todo relacionado. No vamos a ir viendo clase a clase, bueno, hoy vamos a ver los sistemas, las formas de formar gobierno. La que viene vamos a analizar tamaños de asamblea. La que viene vamos a analizar eh, fechas de elecciones, se por decir variables. La siguiente vamos a analizar sistemas de partidos extremos con fuerte polarización. No, no es esa la idea. La idea este cuatrimestre, porque con Facu nos aburrimos un poco y queremos cambiar, es trabajar países en forma integral, ¿sí? Aunque les falten todos los conceptos a ustedes como para poder trabajar esos países. Lo cual somos conscientes, pero bueno, tampoco nos está importando mucho. Y de repente van a ir percibiendo cosas que tal vez en los primeros casos de las primeras clases se pierde un poco. O sea, viste cuando estudias una materia, aprobás, pero no entendiste bien lo que estuviste diciendo porque todavía te faltaban un montón de elementos. Y tal vez pasando un poco las clases, ya viendo tantas veces habiendo repetido lo mismo en otros países, en los últimos le vamos sacando más el jugo. Y vamos aprendiendo sobre la marcha, si quieren. La idea nuestra es ver países, ¿por qué? Por una cuestión también de curiosidad nuestra, de decir, che, vamos a meternos con tal país, ¿no? Y vamos a decir, ¿qué está pasando en este país en este momento? Bueno, ¿desde qué lugar analizamos nosotros los países? No lo vamos a analizar desde la globalidad de todo lo que pasa en esos países porque la infinidad de variables hace que sea imposible el análisis, ¿correcto? Entonces, ¿por dónde le entramos a cada uno de los países que tenemos pensados? Bueno, por las variables de la materia, digamos, por lo que sería la columna vertebral de nuestra materia, que son que es el diseño institucional en el cual los actores políticos juegan, por lo menos en un nivel superficial, que es el, el que vemos. Es decir, no sé, se peleó el primer ministro con el grupo que lo apoyaba, una cosa así. Ese es el primer nivel superficial que vemos. De repente no sabemos qué está pasando atrás. Eso no, ¿eso qué significa? ¿Que vamos a subestimar lo que está pasando? No, no.
eso significa nada más que empezamos a analizar por las variables estas que son las de la materia, pero que sabemos que por detrás hay otros comportamientos que pueden explicar mucho mejor qué está pasando. Y tratamos de fusionar todo. Y la idea es, espero que me estén siguiendo con esta ensalada, la idea es que ustedes trabajando cada una lo que le interese trabajar, puedan replicar lo mismo en sus casos. La forma de gobierno del lugar que a mí me interesa es esta. Es decir, hay un intendente, hay un consejo deliberante, eh, hay una forma de debate en el espacio público que se da en este lugar. Sí, es cierto, lo explico y al mismo tiempo digo, bueno, pero acá hubieron elecciones y en las últimas 4 ganó tal y se apoyó en este, en aquel y en el otro. Y hay un tipo solo que es el dueño del distrito. ¿Por qué? Porque aporta el 45, el 60% de la recaudación. Entonces, el que se pelea con ese pierde. Entonces, ¿ahí qué tienen? Todo. Tienen la real relación de fuerzas y al mismo tiempo un espacio público, un diseño institucional, todo jugando a la vez. ¿Cuál es la idea de la materia? La idea de la materia es que conozcan los elementos de la materia, que son los que dijimos científicos, que existen formas de gobierno, que existen sistemas de partido, que existen sistemas electorales, que hay un montón de variables que componen cada uno de sus universos, pero que al mismo tiempo no es la única forma que tenemos esta estructura de explicar cómo son las relaciones de poder entre los actores que tienen capacidad de decidir sobre las vidas de los demás. ¿Sí? Y que pueden haber algunas estructuras que puedan ser condicionantes o limitantes del peso específico de esos actores. Y a veces podemos ver que no, que hay una fuerza o una potencia que va mucho más allá del diseño estructural de una comunidad. ¿Siguen el razonamiento? O sea, la materia es en ese sentido auxiliar consciente de que no se explica todo a partir de la materia, pero sí consciente también que esta materia puede explicar muchas cosas, ¿eh? Que no se acaba la explicación en hacer las variables nuestras que damos acá, pero que sí son un elemento muy importante como para empezar a pensar un espacio, una comunidad, unas relaciones de poder que no se acaban en eso, pero que son un elemento importante. Por ejemplo, ahora avanzo un poco más. Por ejemplo, este año hay elecciones en Estados Unidos, el 4 de noviembre, ¿sí? ¿Sabían? Bueno, Sí, sí, está bueno, bien. hay elecciones el 4 de noviembre. Trump, ¿Cómo? Trump Harris. Trump, Kamala Harris, es cierto. Bueno, hay un montón de cosas que saber. Hay un montón de cosas que saber que son de la materia y un montón de cosas que no son de la materia. ¿Sí? Se va a mezclar todo. O sea, ¿cuáles son las de la materia? Para dar un ejemplo práctico de lo que estuve diciendo. Bueno, que para que una fórmula sea proclamada presidente y vice, este, tienen que reunir una cantidad de electores en todo el país que son 270, ¿sí? Y que la fórmula que reúne 270 electores, que son eh, electores que eligen a la fórmula y que están designados por cada uno de los estados y que hay 50 estados, define quién va a ser presidente. Ese es un elemento de la materia. Y ahí ya tienen cosas que pensar. Por ejemplo, que la elección no es directa, que cada estado tiene una determinada cantidad de electores, que los electores tienen una forma de ser elegidos distinto a lo que nosotros podemos conocer acá en Argentina de cómo se elige presidente. ¿Sí? Y también hay otros elementos que podemos considerar de la materia. No sé, que tiene una Cámara de Representantes, que son dos. No, que no sé cuántos son por estado, tengo que ir a chusmearlo. Pero que los senadores son dos por estado. Y que la elección para diputados y senadores cambia en cada uno de los estados.
y que la forma de la boleta de cada uno de los estados, perdón, de los estados es distinta, y que algunos estados tienen sistema de voto electrónico y otros no. Y que algunos estados tienen un tamaño de la circunscripción y otros no, que en algunos estados, pocos, los electores eligen en forma proporcional, pero en la mayoría se eligen por mayoría absoluta, que el que gana se lleva todo y el que pierde no se lleva nada. Son todas cosas de la materia que la diferencian de otros casos, y estos son elementos que tienen que ver con la forma de formar gobierno de Estados Unidos. Pero después hay otros elementos que no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Como porque, por ejemplo, decir que Estados Unidos es uno de los países más importantes del mundo, si no es el más importante, o no, y que tiene bases militares en el resto de los países y embajadas en el resto de los países, ¿sí? Y que tiene una política hacia adentro y una política hacia afuera. Y que podemos, si quieren, va por mi cuenta, es un país imperialista, como cualquier potencia mundial. Bueno, y después podemos hablar de Trump y de las extremas derechas y de la locura y de la verdad y de los chiflados que están y de que se cagan a tiros y un montón de otras cosas más que podemos ir diciendo que no son propias de la materia, ¿sí? Y de quiénes financian y quiénes son los grupos importantes y la relación con China y qué promueve cada uno y qué guerras van a hacer y bueno, y cosas, y quién es Kamala Harris y si sus papás son de la India o de dónde y qué hizo ella cuando era fiscal y de qué estado proviene y si se casó con el gobernador de California, cosas que estoy diciendo que bueno, o dónde estudió, en la Harvard negra, no sé si sabían, pero estudió ahí, en Washington. Y bueno, ¿por qué digo todo esto que estoy diciendo? Porque sinceramente nos gusta analizar cada caso con, con todos los elementos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea más jugosa la clase. Pero dentro de los elementos están los de la materia. Y entonces, ¿qué tienen que ir leyendo ustedes? Bueno, la bibliografía que es específica de la materia. ¿Está? ¿Qué tipos de gobierno existen? ¿Qué tipos de partidos? No de partidos, de sistemas de partidos, no es lo mismo. ¿Qué tipo de sistemas de partidos? ¿Sí? Y qué, y bueno, todo eso. Ya lo vamos a ir diciendo oportunamente. Y con Facu pensamos, bueno, dividirnos los países, pues tenemos más o menos dividida la cantidad de clases, y no es que sabemos todo de todos los países, medio que es un desafío que nos pusimos nosotros. ¿Para qué? Para hacerlo más entretenido. A mí me pasó, por ejemplo, ¿saben quién es la primera ministra de Italia? Bu- Meloni. sí, bien Luciana, ahora María José lo sabe, Giorgia Meloni. Cuando fueron las elecciones el año pasado, estuvimos en clases y claro, yo me mandé toda la clase hablando de Giorgia Meloni, 3 clases estuve hablando de Giorgia Meloni, los tweets de Giorgia Meloni, el jingle de la canción de Giorgia Meloni, me divertía con eso. Bueno, aprovechando también que tenemos, aprovechando que estamos directamente en la compu y que podemos compartir cosas. Entonces pudimos trabajar con un mapa interactivo vieron que todos los países tienen mapas interactivos en los diarios, ¿viste? Cuando son las elecciones y podés ver por circunscripción, con colorcitos y qué sé yo. Bueno, entramos a ver las circunscripciones de Italia, cuántos se elegían por cada circunscripción, cuál era el problema entre el norte y el sur, por qué están peleados, la historia de Italia, nos metimos con quién era el rey, Mussolini, el fascismo, el comunismo, la guerra este, todo para hablar, y bueno, y después lo más contemporáneo, el movimiento 5 estrellas, Pepe Grillo, todo lo que pasó en Italia para llegar Matteo Salvini, la guerra en Ucrania, Rusia, la Unión Europea, Bruselas, los préstamos, Giorgia Meloni. Y bueno, nos metimos con eso y estuvimos un rato largo hablando de eso. Y la idea es hacerlo con Italia, con Francia. ¿Saben que hubieron elecciones en Francia hace poquito? Bueno, laburar eso, por ejemplo. ¿Saben que, por ejemplo, en Francia todavía no tienen nombrado un jefe de gabinete? No. Fueron las elecciones en julio, a partir de las elecciones europeas, se desactivó todo un bardo y eso hizo que el presidente francés convocara elecciones
Le fue mal, ganó la derecha, después hubo una especie de comillas, cordón sanitario, cierro comillas. Se dijeron muchas cosas acá, las cosas que se dicen acá no tienen nada que ver con lo que pasa en esos países. Entonces está bueno meterse con los diarios de esos países y ver qué dicen ellos de su propia elección. Y ahora están en un brete porque tienen un sistema pensado para que gane uno y tienen tres fuerzas. Y esto es un escenario inédito. ¿Saben que hubieron elecciones en Gran Bretaña? Hubieron elecciones al mismo tiempo que en Francia y ganó la izquierda. Acá salieron los medios diciendo que ganó la izquierda. Pero no es que ganó la izquierda porque ganó la izquierda porque la derecha se dividió entre derecha y extrema derecha. Y el sistema electoral inglés, todo esto lo vamos a volver a repetir todas las clases, ¿eh? Y el sistema electoral inglés tiene una fisonomía tal que permitió que la división de la derecha hiciera que gane la izquierda, pero el laborismo que ganó, ganó con menos votos que el laborismo anterior que había perdido. Entonces pareció que había ganado la izquierda y dijeron, uy, qué bueno, ganó la izquierda. Y ahora la semana pasada hubo una racia y estuvieron quemando una especie de pogrom, como cuando le hacían a los judíos en Rusia, pero con los gobiernos de los musulmanes, perdón, con los locales de los musulmanes. No sé si sabían. Y estuvieron matando gente en toda Inglaterra. Y flor de quilombo tienen ahí. Bueno, Buenas, profe, ¿qué tal? sí, sí, Maximiliano, ¿cómo Sí, yo andas? estuve hace poquito en Londres y la verdad es que fue terrible. Un montón de gente en las calles, la verdad es que había ido en el 2022 también y había Mm. sido, me llevé otra imagen distinta de Londres y cómo fue un poco las revueltas de la gente ahí. Sí, 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 súper, súper loco. ¿Y estuviste, Maximiliano, en el momento que era el quilombo, o más o menos, o estuviste leyendo igual? Igual estuviste, pues estar ahí es estuviste, sí, yo me di cuenta que sí. Sí, sí, estuve más o menos ahí en esas fechas. Bueno, o Sí, sea, sí. si vos estuviste, Maximiliano, ¿no es muy distinto lo que se dice acá de lo que vivenciaste? Más o menos. Bueno, está bien. Sí, sí, pero sí. O sea, en parte sí. Bueno, no importa. Pero A veces hay puede ser o no. Lo interesante es que todo eso que pasó no es que es ajeno a la materia, ¿sí? Hay elementos de la materia y hay elementos que no. Bueno, todas estas cosas que estoy diciendo es porque nos interesaría trabajar Inglaterra, nos interesaría trabajar Francia, nos interesaría trabajar Italia, nos interesaría y Estados Unidos, pero también pensamos en trabajar en Brasil, que muchas veces comparamos lo que nos pasa acá con lo que pasa en Brasil, y Brasil tiene una fisonomía muy distinta, un federalismo muy distinto, una forma de recaudar impuestos muy distinta, una relación con la costa muy distinta, otros puertos, otra historia, ¿sí? Entonces es parecido pero distinto, ¿sí? Son un líder regional, eso hay que ponerlo, y al mismo tiempo tenemos que analizar el sistema electoral de Brasil, cómo fue que ganó Lula, cómo es el sistema de partidos, por qué tienen un parlamento tan atomizado. ¿Es realmente así? ¿Puede un presidente gobernar con un parlamento atomizado? Sí, no, ¿por qué? Es distinto en todos los países. Me gustaría que hablásemos de Perú, que también tiene un sistema muy distinto y se dice presidencialista, pero no lo es tanto. Tiene una presidenta que se llama Dina Boluarte, creo que es actual. Tiene 5% de imagen positiva y sin embargo su gobierno se sostiene y nos hace pensar acá que cuando a Milei le cae la imagen, eso no significa que vaya ese gobierno a terminarse, que en realidad para que cambie un gobierno, en realidad tienen que haberse muchos factores más, que tenga un presidente de mala imagen, tiene que haber una posición con voluntad de gobernar, una cantidad de fuerzas que con vocación de poder, no es sencillo, ¿entienden? Bueno, y nos gustaría entonces trabajar también en Perú, y ahí en realidad en el blog, después de las clases, todo esto que estoy diciendo lo pusimos ahí. Si lo leen después van a ver que dice, bueno, la idea de este cuatrimestre es laburar por países, ¿sí? Eh, y el trabajo es hacer lo mismo cada uno con el lugar que elija. ¿Está? Eso sería el trabajo. O sea, me van a preguntar las consignas 400.000 veces y las consignas siempre van a ser las mismas. Es laburar un país, digo, una ciudad que preferentemente es
la que mejor conozcan, que sería la de uno, ¿no es cierto? La de una. Es difícil hablar de los lugares que uno no conoce, la verdad, es difícil. Em, ¿Y qué cosa de de esa ciudad? Todas las variables de la materia. Entonces, ¿cómo es la forma de gobierno del distrito que yo estoy laburando? ¿Cómo forman gobierno? ¿Cómo hay? ¿Cómo aparece un ejecutivo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber una elección popular? ¿Tiene que haber un consejo deliberante que elija uno? ¿Tiene que haber un parlamento que elija un primer ministro? ¿Cómo es el caso mío? ¿Sí? ¿Tiene que haber una mayoría X? ¿Cada cuánto? ¿Qué tipo de asambleas tiene? ¿Grandes, pequeñas? ¿No tiene? ¿Es un régimen fachada y siempre gana el mismo? ¿Quiénes fueron las últimas fuerzas que gobernaron? ¿A qué coalición pertenecen? ¿Cómo, cómo fueron las leyes más importantes que se sancionaron en ese distrito? ¿Con qué fuerzas contó la coalición gobernante para que se aprobaran esas iniciativas? ¿Sí? ¿Cómo fue ese sistema de partidos? Vieron que se habla muy vulgarmente de, por ejemplo, Milei no tiene mayorías parlamentarias, no va a poder gobernar. Bueno, decían lo mismo de todos, dijeron lo mismo. Macri no tiene mayorías parlamentarias, no va a poder gobernar. Tiene provincias opositoras, no va a poder gobernar. Perdón, por supuesto que vamos a hablar de Argentina, la mitad de las clases, es obvio. Bueno, no lo dije, pero es más que claro. Eh, ¿Cómo va a ser Milei? Tiene todas las provincias opositoras. Jalil, Jaldo, son peronistas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí están firmando el pacto de mayo en julio. ¿Eh? ¿Cómo se explican esas cosas? Bueno, y así cada uno en sus ciudades, ¿entienden? ¿Cómo se explica esta relación de fuerzas? ¿Qué aporta el diseño institucional? ¿Se entendió? Esas serían las consignas. Y bueno, hay liderazgos, hay una historia, hay, hay un momento predemocrático y otro que es democrático. Sí, lo hay. Hay un antes y un después. Hay proscripción, hay persecución, hay todo. ¿Está? Este, hay, hay dueños de distritos. Acá el que maneja todo es Pirulito. ¿Y por qué? Y no sé, siempre fue así. Porque hay elementos de la vida social que se explican, y bueno, ahí sí, tenemos que ir a recurrir a teorías sociológicas que nos permitan explicar esto, porque si no, ahora no subestimamos las teorías, todo lo contrario, las necesitamos para poder hablar. Si no, trabajamos en el vacío, que ese sería el conductismo, juntar datos sin bien saber para qué, ¿entiendes? Bueno, mi idea es que elijan cada una y cada uno. ¿Tienen preguntas hasta acá? Que elijan cada uno y cada uno lo que vayan a trabajar, me lo dicen, lo anotamos, ¿sí? Y van laburándolo todo el tiempo. No es que hacen el trabajo al final. ¿Qué pasa a los que hacen el trabajo al final? Lo hacen mal, lo hacen como el orto, queda una cagada total, no sirve para nada, es sinceramente algo que bochornoso. Si aprueban es de lástima o abandonan la materia. ¿Mm? Eso es así. Profe, Sí, quería hacer una consulta. ¿El trabajo es individual o se puede hacer grupal? se podría. No hay reglas sobre esto, Mateo. Es decir, no. Honestamente, yo apelo acá a la buena predisposición, a la honestidad intelectual, a las ganas de pensar algo nuevo, ¿sí? Y si realmente, porque uno puede decir, no, lo quiero hacer solo porque lo quiero hacer bien, lo quiero hacer a dos porque nos queremos dividir las tareas de esta forma, pero sentimos que vamos a hacer un buen producto.
Y no tengo nada en contra, al revés. Se labura, si lo pensamos con honestidad, yo les tendría que decir, y miren, es mejor de a dos que de a uno. No lo tomen literal, lo digo a nivel de laburo, porque no es lo mismo lo que uno dice, lo que uno piensa solo que cuando se juntan dos a charlar. ¿Eh? Cuando se juntan dos a charlar, no es que lo que producen es la suma de dos individualidades. Lo que producen dos es mucho más que la suma de esos dos. Sale algo nuevo, una tercera cosa distinta. Eso creo que lo decía Lacan. No importa. Eh, eh, Viste, cuando se juntan dos a componer y uno dice una idea y al otro se le ocurre otra y otra, así que está buenísimo. Pero tiene que ser con el compromiso de querer hacer algo nuevo. No es un trabajo en el que tienen que copiar, pegar. Para eso no lo hagan, ¿eh? No, directamente no lo hagan. No quiero que me copien normativas. No digo que tienen que subestimar las normativas, pero no estamos para copiar normativas. Todos los trabajos que empiezan diciéndome, tenemos un intendente por la ley provincial número tal, no. Y tenemos miles de trabajos así que se hacen de último momento y sinceramente son una cagada total. Lo digo así, literal, para que lo entiendan, en donde agarran, copian y pegan. Las funciones del intendente son asegurar la vida en comunidad y donde mejor el medio ambiente. No, cero. Eso lo, ¿entienden? Eso lo hace un nene de primer grado. ¿Entienden? No es la idea. La idea en ciencias sociales es poder producir algo nuevo. Y algo nuevo, vamos a decir una cosa más, que está mediado por sus subjetividades. No es algo nuevo objetivo, es algo nuevo mediado por todo lo que les pasa. ¿Está? No existe, no existe, voy a hacer un trabajo objetivo. Tiene que ser un trabajo honesto intelectualmente. Ya cuando hacen el recorte, cuando eligen el tema, ya hay una preselección en donde está su subjetividad ahí marcando el terreno, ¿entienden? Y eso no lo podemos, no pueden quitarse el ropaje del lugar de donde vienen, con las historias que traen, con los prejuicios que llevan a las espaldas. Y tampoco es el interés que se desprendan de todo eso. Pero cuando se ponen a investigar, se dan cuenta que descubren un montón de cosas nuevas. Tal vez ese es el mayor desafío. A pesar de los prejuicios, descubrir cosas nuevas que uno no tenía en cuenta. Ver los puntos de vista de los demás. Sí, mira, yo pensaba esto de este tema, yo venía con estos prejuicios, pero entiendo que acá hay una dinámica distinta. Mira lo que encontré. Encontré esto, que yo no se me había ocurrido. Explicar no significa justificar o avalar, ¿entienden también? Uno puede decir, no, mira, yo acá veo esto porque este tiene tal interés, este tal otro. Moralmente para mí esto es muy reprochable, pero bueno, esto es lo que veo que está pasando. Entonces, explicar no significa avalar o justificar. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Y uno puede decir cuáles son sus valores, de dónde vienen, si son, después me lo van a ir contando con el transcurso de las clases, si militan en algún espacio, dónde hacen política. El cuatrimestre pasado tuvimos un festival de militancias de todos los partidos, del PRO, del radicalismo, de FEIN, del socialismo. Me contaron las mil y una de los temas en Santa Fe. Apareció el tema de este muchacho de Ciudad Futura, no me acuerdo el nombre, pero era muy macanudo. Monteverde era, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Sí, Monteverde. De Juan Monteverde. Y charlaron de Juan Monteverde. A mí me encantó conocer todo eso, porque más allá de mis ideas y qué sé yo, me encantó escuchar cosas nuevas. Y sinceramente estuvo muy bueno porque ¿saben qué pasó? Todos venían de distintos espacios, pero acá es como que venían tipo una clase medio que era grupo, casi les diría grupo, porque como fue el año pasado, eran las elecciones cuando fue la materia. Entonces fue medio grupo de autoayuda, porque cada uno venía de su espacio a charlar un poco de lo que le pasaba en su espacio. Entonces, che, no, a mí me pasa, y charlaban entre militantes de diferentes espacios, acá como que medio se relajaban y decían, a mí me pasa esto, a mí me pasa aquello, a mí me pasa lo otro, y sinceramente se hizo muy,
muy llevadero y de mucha con buena convivencia, en donde nada, fue divertido, sinceramente, y aprendimos todos de todos, lo cual fue muy auspicioso. Bueno, esa es la idea. Y además, diciendo todo esto, van viendo un poco cuál es el tenor de la materia, la idiosincrasia Profe, nuestra. Sí, si mal no entendí, eh, entiendo como que esto sería diseccionar el sistema político de, supóngase, de Perú. Y el trabajo consistiría en analizar el sistema político, sus implicancias y hasta sus cuestiones culturales. por supuesto. Ok, o sea, en ese sentido sería el trabajo, ¿no es cierto? Sí. Y yo lo puedo hacer tanto de un país como de mi ciudad, lo que sea, ¿no? ¿En qué ciudad estás, Edgardo? En Villa Gobernador Galvez, Ah, me una dijiste, ciudad perdón, perdóname. complicada. Me lo dijiste, tenés razón, perdóname. Cuando venís por la ruta 9 tenés el cartel que dice a Villa Gobernador Galvez o seguís derecho y caes en Boulevard Oroño, ¿o no? Claro, en el casino. Ah, Algo está, así. está bien. Nunca fui a Villa Gobernador Galvez. También me invitabas, me iba a comer un asado. Da- Yo te puedo convidar a llevarte al río, qué sé yo. A eso te puedo convidar. Está bien, está bien. A la isla, que es Bueno, una de las cosas más lindas que tiene el río Paraná, ¿no? sí. Claro, ¿ves? Por ejemplo, ahí está. Edgardo me habla del río Paraná. Esto es fundamental. O sea, si alguien va a hablar de Rosario o de toda esa zona y no va a decir en algún lugar del trabajo Río Paraná, está mal hecho el trabajo. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿No? Porque es parte del ser rosarino, bueno, o santafesino, o pónganle el nombre que quieran. No pueden aparecer, no sé, ¿no? La pelea con Buenos Aires, el puerto. Es fundamental. Pero al mismo tiempo tienen que decir que hay un gobierno a nivel nacional y que hay una influencia o no, que hay una gestión de X, que se quiere demarcar, que el peronismo de la provincia, por ejemplo, no es lo mismo que el peronismo a nivel nacional, son cosas totalmente distintas, ¿no? Eh, y al mismo tiempo explicar ¿dónde encuentran la columna vertebral de la materia? Bueno, les comparto, ¿están para que les comparta? En el sitio este que les pasé, acá están las clases, ¿no? Bueno, leo un poquito. Este cuatrimestre vamos a trabajar por países en lugar de variables. ¿Ven? Esto es lo que les decía. Es este cuatrimestre que Es decir, en vez de variables independientes y luego ver cómo se comporta cada país con esa variable, hacemos al país como la variable independiente y vemos país por país cómo se comportan el conjunto de las variables aplicadas. Van a tener que leer en forma separada información periodística sobre los países y por otro lado la bibliografía general del curso. La idea es compartir material para cada país, aunque no sea siempre sistemas políticos, y que asistan a los encuentros con contenidos específicos para cada clase. El ejercicio consistiría en conocer las fuerzas políticas y la situación de cada país, a fin que podamos nosotros aportar claridad de las herramientas que da la materia. Seguramente entre los países estén Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Brasil, Gran Bretaña, España. Ah, España, me olvidé, que hubieron elecciones también el año pasado. Perú y por supuesto nuestro país, la Argentina. Ven, son las que nombré. Eh, Veremos en cada caso las últimas elecciones, la forma de conformar un gobierno en cada país, las características socioeconómicas particulares de cada uno, qué fuerzas hay, qué partidos hay, qué negocios hay, cómo se insertan en el mercado mundial, a partir de qué productos, etcétera, todo en definitiva. La evaluación consistirá en un trabajo final que irán desarrollando a lo largo de la cursada. Lo que está más abajo, miren esta parte que acabo de decir, corresponde al cuatrimestre anterior. Atención, ¿eh? Lo que está más abajo corresponde al cuatrimestre anterior. Lo dejamos, va a servir. Entonces,
esto que dice acá ya es el cuatrimestre anterior. ¿Está claro? No es de este cuatrimestre, lo dejé. Así había empezado, a partir de acá, lo primero que vamos a tener, así había empezado el año pasado. Ahora cambié de idea. Cambio todo el tiempo de idea, todos los cuatrimestres, todo el tiempo leo cosas nuevas y cambio de idea. Así que esto, bueno, pero déjenme que les diga algo. Material para formas de gobierno. Y acá hay un montón de links. Todos estos son sobre forma de gobierno. ¿Está claro? Va a haber que leerlo. Acá, Ingeniería Constitucional de Sartori, donde habla de parlamentarismo, semipresidencialismo. Sistemas políticos comparados de Pasquino, capítulo 6. Bueno, si entran, entro acá. A ver si está bien. Sistemas políticos y la calidad de... No, este justo no es el mejor. Después yo los voy indicando. Creo que lo mejor sería el 3. Pero bueno, les voy a ir diciendo. Todos estos son sobre formas de gobierno. Todos estos que están acá. Lo que sigue, material para sistemas electorales. Entonces, todo lo que sigue a partir de ahora son sistemas electorales. Está la parte de Pasquino de sistemas electorales, el manual de ciencia política de Abal Medina, en la parte de sistemas electorales, ¿sí? Y todos sistemas electorales. Y después, material para partidos y sistemas de partidos. Y acá está todo lo que sería partidos, sistemas de partidos. Esto no está por país, esto está por variable. ¿Comprenden la diferencia? Entonces, en cada capítulo ves un montón de países. Eh, yo lo dejé, pero para cada clase, la semana anterior les mando, y Facu también, lo que vamos a ver esa clase. ¿Eso qué significa? Que cada clase puede tener un montón de material, mucho de lo que es específicamente la bibliografía de la materia y muchas cosas que no. Miren, acá les mando un artículo de Le Monde que habla de Brasil y mando eso. Y no habla específicamente de la forma de gobierno de Brasil. Va a hablar de Lula, el PT, el encarcelamiento, Bolsonaro y qué sé yo, y la de la extrema derecha y lo que pasó en Brasil y bueno, Sarasa. ¿Entienden lo que digo? Y tal vez les mande, no sé, un jingle de un tipo que era un payaso que hacía elecciones y era un payaso y era el payaso más votado de Brasil y siempre lo citamos, que era muy divertido, que se llama el payaso Tiririca. Y siempre lo llevábamos para que expliquen cómo, para ver cómo funciona el sistema de Brasil. Después acá abajo había material para una parte que habíamos agregado que era todo el mundo judicial, que lo llamamos dispositivo judicial y control de constitucionalidad, que también es muy importante a la hora de analizar los países. Y todo esto era material para eso, judicialización de la política, todo lo que sigue acá abajo. En algún momento lo vamos a ver, todo esto que está acá. Esto que quedó acá colgado, específicamente España, fue porque justo dimos la materia en el 2023 y habían habido elecciones en el 2023 y hablamos de lo que pasó con Sánchez en el 2023, que fue cuando se formó gobierno en España. Y ahí hablábamos de las elecciones en España y era un análisis de España. Ven aquí un artículo de Le Monde de España, ¿ven? Todo España, España. Y acá son todas más cosas de España, España, sí, España. Y después, acá abajo, si siguen, están todas clases de los cuatrimestres anteriores. No sé de qué hablan cada una de las clases, están todas ahí. Listo. Y bueno, listo, dejo de compartir. ¿Me siguieron todo este recorrido que hicimos? Preguntas. Acerca Sí. del final, ¿cómo sería? El final es el trabajo. Ah, ok. Porque, Pensé que era como para regularizar la materia del trabajo. no, el trabajo es la materia. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Como yo sé lo que va a pasar, la mitad o tres cuartos por experiencia les digo, no lo hace, se cuelgan, hacen otras cosas, le dan bola a otras materias, hacen lo que quieren. Y entonces llegan al final y hacen un trabajo que sinceramente ni para sonarse la nariz. Entonces les pongo un 4 rasposo y vienen al final
tratando de mejorar ese trabajo, que queda en un 4 rasposo o desaprueban y no vienen más por vergüenza de presentar eso. Y se los digo así, porque ya está, estoy cansado de no quiero poner eufemismos, es lo que pasa. Los que ya me conocen y los que no me están conociendo. No digo, Penélope, que con esto vos vas a hacer eso, pero yo te digo lo que pasa. Pues yo no estoy, les digo qué pasa, yo no estoy insistiéndole todo el tiempo a cada uno, tienen que leer. Ya estoy podrido de decirlo. Ya estoy podrido del mundo. Perdón, vengo así con. ¿Saben qué pasa? Los años pares, el nivel de escepticismo aumenta. Y estamos en año par. Estoy muy escéptico. Los años impares, el nivel de esperanza aumenta porque hay elecciones. Entonces pienso que la democracia tiene sentido y que todo vale la pena, pero ahora estoy en una especie de momento en el que todo es cuesta abajo y estoy en ese túnel de Michetti, ¿se acuerdan? Vos te metés en un tren y ella decía, oscuro, 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 ¿se acuerdan? No se acuerdan, pero ¿saben que alguna vez tuvimos una vicepresidenta que se llamaba Michetti, que hablaba en italiano? Y yo estoy muy emocionada, decía, no sé si se acuerdan. Y ella en un momento dice, oscuro, 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 y nunca llegaba la luz, nunca llegó la luz. Bueno, así estoy esperando los próximos semestres en donde iban a aparecer los brotes verdes que nunca van a llegar y bueno, ya saben que con esto que les digo estoy aborreciendo todo lo que está pasando y estoy podrido. Bueno, así estoy. Eh, pero más allá de eso, debe ser por eso que quiero ver otros países, porque me Mientras esperanzo no con se la otras desquite cosas. con nosotros, profe. ¿Cómo? Mientras no se la desquite con nosotros. No, no, yo se los digo esto, ¿saben por qué? Los que después háganse un grupo aparte ustedes de WhatsApp si quieren charlar y pregúntenle a los de Rosario, les preguntan a los de Buenos Aires, che, ¿cómo es la onda? Y los de Buenos Aires les cuentan cómo es la onda respecto de mí y ya está. Eh, no, no te preocupes, Juan, que no, yo cero, no. Con ustedes ninguna animosidad, al revés. Sí, al final es pura, porque sinceramente no vivo de esto, es pura vocación. Si bien, les digo más, Juan y todo, si vienen contextos para leer, si vienen con material, si leyeron cosas interesantes y las traen, yo la verdad voy a estar súper contento y me voy a dedicar mucho más, ¿entienden? Porque casi por una cuestión de responsabilidad. Si alguien viene y me dice, Ezequiel, estuve leyendo esto, ¿podés explicarlo? Bueno, dense por seguro que lo único que voy a hacer es explicar eso que leyeron porque no puedo hacer otra cosa. Porque aparte si alguien lee es como un milagro en este momento, entonces, si alguien leyó, lo mínimo que tengo que hacer es incentivar a que esa alumna, ese alumno continúen en esa senda de la victoria que es leer y pensar. Yo pienso que en este momento leer es lo único que nos va a hacer libres de la inteligencia artificial. Eh, tengo alumnos, se lo voy diciendo, que la vez pasada uno en la UBA acá en Económicas dijo, no, profe, yo no tomo apuntes, me dijo, porque yo igual después paso, grabo la clase, grabo, en el aula estábamos, no era virtual. La estaba grabando. Después la paso por la aplicación, que sería la de la inteligencia artificial, y ya la inteligencia artificial me devuelve el resumen de lo que usted dijo, y yo estudio directamente el resumen. Le digo, bueno, ¿y tu cerebro? Le digo, yo quedó reducido a la nada misma, porque justamente el proceso de aprendizaje era que vos tomes apuntes, que puedas leer, más los apuntes, saques tus propias conclusiones, y en ese laburo, ese es el procesamiento donde vos fijás conocimientos. Si vos delegás todo eso en la inteligencia artificial y vas a leer un resumen que te hizo la inteligencia artificial, date por seguro que no vas a haber entendido nada y que no... Claramente que le chupó un huevo todo lo que le dije y no sé cómo le fue. Pero bueno, si leen, yo encantado de explicar todo lo que lean, ¿eh? Todo lo que traigan. El trabajo entonces finalmente para Penélope y para todos es que hagan algo que valga la pena. ¿Qué significa trabajo de campo? Voy a dar de corrido un rato y después cortamos la clase, ¿sí? ¿Qué significa trabajo de campo? Si trabajan en algún lugar pequeño,
o militan, alguien milita en alguna agrupación, algún espacio, alguien tiene contacto con gente que está en alguna institución donde tiene alguna posibilidad de decidir algo. ¿Entendieron la pregunta? Yo trabajo con tal que mueve algunos hilos en algún lugar. ¿Entendieron la pregunta? ¿Alguien tiene esa posibilidad? Bueno, bueno, después me Yo cuentan. soy secretaria de bloque del PJ de mi ciudad, en el Consejo Deliberante, y nada, milito en ese espacio. Agustina, ¿cuál es tu ciudad, Rosario? Roldán. Roldán. Entonces Agustina seguramente va a trabajar Roldán y ya conoce de primera mano y va a escribir, si querés, en forma anónima por las dudas, solamente para la materia. Y sí, porque si no es una tradición, Agustina, ver cosas que pasan y decir, mirá lo que pasa, ¿entendés? Es un tema. Es un tema. Eh, Tiene la posibilidad, Agustina, de ser lo que se llama un observador participante y hacer un trabajo de campo y capitalizar todo eso que Agustina ve todo el día, ¿sí? Porque ahí algunas cosas pasan, no todo, porque seguramente no todo pasa por ahí, pero muchas cosas sí. Entonces, ser asesora parlamentaria de un bloque en donde en la legislatura de Roldán, ¿dije bien? Sí. Bueno, te da la posibilidad de, uno, hablar con actores protagónicos, llegar a gente que tiene autoridad y que toma decisiones, ¿sí? Y a partir de ahí entender las motivaciones de los actores y los intereses y los pesos específicos. Entonces, ¿qué tiene Agustina? Tiene, bueno, una posibilidad espectacular de hacer sociología. Es el famoso trabajo de campo, con lo que llamamos nosotros una, eh, un aporte, vamos a llamarlo, cualitativo, que no es de estadísticas. No es que ella va a agarrar la estadística y decir, en Roldán la mitad de la población es pobre, no. Esa estadística que está al alcance de todos, que son datos públicos, privados, Sarasa, son muy válidos y están al alcance de todos. Pero lo rico en el trabajo de campo es tener el acceso a personas a las que se les puede preguntar cosas. ¿Sí? Eh, Nosotros nos pasó que en el cuatrimestre pasado, esto mismo que te pasó a vos, Agustina, con un montón. Una que trabajaba con Patricia Bullrich y le decía a Pato, y yo no estaba en las antípodas, pero me encantaba porque le hizo un montón. Armamos el formulario para que le haga preguntas. Y si yo fuese, que para que entiendan, si yo estuviese en su lugar, me hubiese encantado hacerle yo las preguntas, ¿entienden? Independientemente de lo que sea la persona. Hay un límite moral. A Hitler no, tal vez no le quiera hacer preguntas. Siempre es una barrera a Hitler. Eh, pero después están los actores políticos que, bueno, están ahí y les podemos hacer preguntas. Eso es trabajo de campo, ¿sí? Eso es un aporte cualitativo. Y eso también es una producción de información que solo está, que parte de uno, que no la tomamos mediada de otros. No es que voy a una información pública que está en una fuente pública que es el Instituto de Estadísticas y Censos de Roldán. No, es una información que puedo producir yo hablando con gente que tomó decisiones. Y eso en el campo de la sociología política es fundamental, porque esas son nuestras herramientas. Entonces, hablar, lo digo para que entiendan, hablar con un actor protagonista son es un dato muy valioso para una investigación. No es algo que es subestimable, es algo aportable. ¿Entienden lo que digo? Es muy importante. Y ustedes pueden con autoridad decir, en un trabajo que tipo escriben, vieron que les hacen escribir trabajos en la materia en general, en ciencia política. Escribí un paper, qué sé yo. Bueno, y uno cita algo. Y dice, ¿de dónde sacaste información? Entrevisté a la persona. No hay mejor fuente que esa. ¿Y esta persona quién es? Bueno, esta persona toma estas decisiones en este lugar. Lo entrevisté para este trabajo. ¿Entienden? En general, los entrevistados no dan entrevistas. ¿Por qué? Porque no quieren dar información sensible sobre cosas que no quieren que sean divulgadas. A veces ir con la chapa de estudiante garpa. No, es un trabajo para la facultad.
Ah, qué lindo, yo me acuerdo cuando era estudiante, vení, te encontramos en mi despacho y vamos a hacerme las preguntas. Y ahí uno aprovecha y le hace preguntas que están buenas. La- lo bueno es saber hacer buenas preguntas, ¿no? Sí, bueno, muy buena, Agustina, aprovechalo. Trabajá sobre Roldán. Bueno, ¿de dónde salió esto? Estamos con el trabajo, si puede ser de a dos, esas son las consignas, sí. Y bueno, la idea es que lo vayan laburando. Si ustedes van haciendo el laburo clase a clase y me van mandando a mí o a Facu cosas del trabajo, llegan al final del cuatrimestre teniendo hecho el trabajo, ¿sí? Mejorando los aspectos que tienen que ver con la materia, conociendo la materia y conociendo su caso, y sabiendo cómo tener que elaborar lo que nosotros llamamos un estudio de caso, que es básicamente, no les dije, pero qué es lo que vamos a hacer, un estudio de caso. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, ni lo dije, pero bueno, lo estaba dando por entendido, pero lo voy a decir ahora. La materia de sistemas políticos comparados. Y uno piensa, bueno, vamos a comparar. Bueno, pero ¿cómo vamos a comparar? No vamos a hacer un cuadro comparativo analizando tamaños de legislaturas. Vamos a comparar, en realidad, trabajando cada uno un estudio de caso. ¿Comprendieron lo que acabo de decir? Es el primer ítem que aparece dentro de lo que es o lo que llamamos la política comparada. Estudios de caso, estudios comparativos, que es entre 5 o 6, y el estudio estadístico. No sé, agarrás 100 países y decís, bueno, Argentina es el país número 8 de tamaño. Bueno, bárbaro. Argentina es el país número 250, dato real, en densidad demográfica, que es cierto, dato real. Eso es un estadístico, que me hizo pensar lo siguiente, no puede haber un estudio que no empiece diciendo qué población tiene esa ciudad. Es clave. Por ejemplo, no puede haber un estudio de Argentina que no diga que somos el país número 8 y que somos el país número 250. 8 en tamaño territorial, 250 en densidad poblacional. Y no puede haber un estudio que hable de Argentina y no diga que, que un tercio de la población o un poco más está amuchada en el puerto. Y es que es clave para entender lo que pasa. En eso sí les puedo decir que somos únicos. Bueno, así que está bueno que digan eso. Bueno. Em, Ustedes déjense llevar. Cuando hablemos de un país, háganme caso, van a ver que aparecen todos los elementos. Y mientras vamos hablando de ese país, me van a decir, pero profe, ¿cómo es este país? ¿Cómo es ese país? No entendí. Y en la pregunta, siempre está la pregunta por la comprensión de específicamente las variables de ese país. Va a surgir espontáneamente eso. ¿Entienden lo que digo? O sea, déjense llevar. Y sean bebés, bebés tipo esponja, en el momento que digo, en el momento en que uno dice, si ese país es así respecto de este tema, ¿cómo es mi ciudad respecto de ese mismo tema? No, claro, en mi país no hay primer ministro, hay un intendente, lo elegimos en forma directa. ¿Desde cuándo? Desde esta fecha. Antes no era democrático. Ok. Y ahí van como un poco haciendo una demarcación. Régimen democrático, no democrático, elección directa, indirecta, mayoría, proporcionalidad. Todo va como apareciendo solo, van ubicando las fichas en el tablero de las variables de los sistemas políticos. Dejen que llegue. Si sale mal, Dios y la patria me lo demanden. O sea, significa que llegamos al final y nadie entendió nada. Pero tal vez en la mitad nos demos cuenta. Denme la chance.
Estoy cansado de empezar las clases hablando de las cuestiones metodológicas. La ciencia política, la teoría política, el debate, el conductismo, Robert Dahl, el provincialismo, el formalismo jurídico y todo ese recorrido. Lean los capítulos 1 y 2 de Pasquino de este libro. Nuevo curso de ciencia política, donde habla, uno, la ciencia política, la teoría política, para que se ubiquen un poco en el mapa de dónde están paradas, ¿vieron? Y el 2, metodología de la investigación, introducción al estudio comparado, que ese sería como, eso ya sería en realidad parte de sistemas políticos comparados uno. Vamos a dejar, ya están, siempre lo hago porque sé que vienen como flojos. Todo el tiempo, todas las alumnas y alumnos vienen flojos todo el tiempo. Ya está, me cansé. Demos esa parte por superada. Aunque no lo hayan estudiado. Leanlo solo, chusméenlo, génlo. Está ahí. Miren, voy a compartirlo. Lo comparto, es esto. Esperen, ¿eh? Acá, ¿ven? Capítulo 1, capítulo 2. ¿Ven esos dos? Estos dos. Ahí está todo. Léanlo. Léanlo por ustedes mismos, les diría. ¿Sí? Son cosas que ya leyeron al inicio de la carrera. Cuando arrancan las materias, se olvidan que leyeron eso y les viene bien refrescarlo porque las vuelve a ubicar. Ah, acá estamos. No sabían dónde estaban paradas en la materia, en la carrera, qué estoy haciendo. Eh, Bueno, eh, ¿qué más? ¿Estamos hasta acá? O sea, sí, para terminar, Penélope me decía lo del trabajo y termino diciendo, el trabajo, eh, cuando lo hacen mal, porque lo hacen al final, a las apuradas, bueno, es un desastre y les digo, bueno, sinceramente esto es una lágrima y bueno, si pueden aprobar la cursada, la aprobarán, pero aprobar la materia es hacer bien el trabajo. O sea, y eso significa, ay, me parecía mi ley, o sea, digamos, o sea, hace mucho que no da entrevistas, ¿vieron? Como hace un mes que no da entrevistas. Se ve que ya no, o no sabe qué decir, o No hace falta, profe. No no hace sé. falta que dé entrevistas. Del otro lado da mucha entrevista. Eh, profe, le puedo hacer una preguntita. Pará, ¿Puedo hacer pará, un... pará, Edgardo, que termino esta idea y me decís, pará, que dejá el micrófono abierto, espera. Sí, Y entonces, la idea, termino, es que para aprobar la materia, tiene que estar bien el trabajo. Entonces, si es en la instancia final del tercero o del quinto final en el que se están anotando. O sea, ¿y cómo hacen para aprobar? Me lo mandan una semana antes. Profe, terminé el trabajo, lo hice a conciencia. Es este el trabajo. ¿Me lo puede revisar? Así en el final me pone la nota. ¿Entienden? Eso sí. es. Sí, Edgardo. ¿Puedo hacer un comparativo entre Perú y Argentina? Es difícil. Podés. No te lo voy a negar. Eso. ¿Es mucho? No, como usted lo nombró, por eso A mí le Perú es un pregunta. caso, a mí Perú es un caso que me encanta. ¿Por qué? Eh, Sí, me gustaría saber. no, pero tiene una particularidad muy especial, Perú, que es que eh, ustedes me van a decir Perú es un sistema presidencialista, ¿no es cierto? Particular, y tiene muchas diferencias con el presidencialismo argentino. A ver, decime por qué, Edgardo. Y el nuestro es bien presidencialista, por decirlo así. En cambio, Perú no, es un sistema presidencialista, pero con muchos atenuantes. Yo creo que tiene mucho más fortaleza el legislativo que el legislativo nuestro.
Tal es así que si ellos quieren voltear a un presidente a través del legislativo, tienen mayor herramientas que el nuestro. Pero Una. yo te estoy dejando desarrollarlo, Edgardo, pero creo, no le estás dando Bueno, sí, sí, en la todavía tecla no. específica, viste que decís, bueno, pero no me, yo lo que te diría es, pero espera, seguí, yo te hago otra pregunta y vos seguí. Sí, Pero lo sí. hago para todos como ejercicio. Yo te escucho, esto me lo dicen muchos, y no logro detectar finalmente cuáles son esas características de las que estás hablando que lo hacen tan diferente. ¿Me entendés lo que digo? Y Ah, sí, a sí, sí. ver, ¿cuál Bueno, sería? yo, por ejemplo, entiendo que uno de los poderes del Perú, por ejemplo, el poder legislativo, es mucho más fuerte que digamos que en el sistema de poder peruano. O sea, tiene sistemas de contralor y de contralor hacia el presidente y de disponer de herramientas de contralor mucho más importantes que el sistema argentino. A Perdón, eso. no corregir, pero sino ir al hueso. A mí me gusta, esta expresión es muy nuestra, pero todos la conocen, ¿no? Ir al hueso. Cuando me dicen tiene mucho más poder, yo nunca, los que cursaron conmigo saben que yo no voy a decir tiene o no tiene, porque el poder no se tiene, el poder se ejerce. Entonces, ¿cuáles son Bueno. los elementos que Y generan por esa ejemplo, dinámica? históricamente nosotros lo vimos con Castillo, con un montón de presidentes peruanos que han sido expulsados y han sido expulsados vía el legislativo. Bueno, yo voy a decir, voy a ir al hueso, Edgardo. La Sí, sí, sí. característica principal que tiene Perú, que hace de ese sistema una dinámica tan distinta a la nuestra, que después termina resultando en eso que finalmente dijo Edgardo, que es que una asamblea termina volteando un presidente, la primera característica es que un presidente no puede gobernar, escuchen lo que viene ahora, si el Parlamento no le aprueba el gabinete. Esa es la clave. Para mí. Y Para bueno, mí. esa es una de las herramientas. Pero bueno, hay que ir al hueso. Es una herramienta legislativa, digamos. Más que una herramienta legislativa, el presidente, sin la aprobación del gabinete por parte del Parlamento, no tiene ministros, no tiene firma, no puede hacer nada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y cuando Castillo, por ejemplo, ¿no saben que Castillo fue un presidente que tuvo Perú, el último elegido popularmente, y después fue destituido y asumió la vicepresidenta? Cuando el presidente no cuenta con el apoyo para formar un gabinete, tiene que ir modificando sus ministros para contar con ministros que, que sean apoyados por el Parlamento. Eso no significa que los ministros sean miembros del Parlamento y eso lo diferencia de un sistema parlamentario. Pero también es distinto a un sistema presidencialista porque acá el presidente de la Argentina, por ejemplo, para que lo entiendan, no tiene que recibir la aprobación por parte del Parlamento para nombrar a su gabinete. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, Castillo hizo, creo que, si no recuerdo mal, más de 60 cambios ministeriales. No tengo el dato ahora porque no estoy trabajando en Perú. No sé si eran 50 gobiernos o 50 votaciones, pero apenas asumió, tuvo que remover a su ministro de Economía y lo que iba a ser su jefe de gabinete al día 2 de haber ganado la elección. Y ya se les empezó a desmembrar todo. Y cuando ya no encontró más fuerzas, intentó disolver el Parlamento. Y cuando quiso disolver el Parlamento, junto con las Fuerzas Armadas, dispusieron que, bueno, Castillo tenía que ir en cana. Y ahí aparece sentado en un sillón leyendo una revista, esperando que se lo lleven.
la relación con las Fuerzas Armadas, la relación que hay en el Banco Central, la estabilidad de la economía de Perú, versus presidentes enjuiciados, con intentos de suicidio, exiliados en Estados Unidos. Es una cosa que hay que explicar en Perú. Es muy interesante lo que pasa en Perú. Pero ven cómo mezclé todo. Algunos elementos que tienen que ver con lo que es puntualmente formar gobierno versus otros elementos que son característicos de Perú. La cuestión En de... parte, profe, también digo, eso se relaciona, como es el caso de Perú, como podría ser el de otros países un poco distinto, pero también países presidencialistas, que incluso, no sé, Estados Unidos también, el Congreso tiene mucho más poder que el de acá, que el de Argentina. Por eso se hace la crítica que la Argentina, más que un sistema presidencialista, es un sistema hiperpresidencialista. Mateo, te banco, pero te voy a decir lo mismo que Edgardo, hay que ir al hueso. Vos decís, ¿por qué sería hiperpresidencialista? ¿Por qué el Congreso americano tendría más poder que el argentino? ¿Dónde, dónde están los elementos que hacen a la respuesta de esas afirmaciones? ¿Entendés la pregunta? Sí. Y yo tengo las respuestas, obvio, ¿eh? No es que no. Pero en el caso de Estados Unidos, el presidente está votando, está buscando que le aprueben el presupuesto de defensa. Básicamente, esa es la relación. Y está dada directamente por la forma en que recauda los impuestos. ¿A quién está? Tengo que apagar un micrófono, no sé de quién es. ¿O es tuyo, Mateo? Ah, el tuyo. Ah. Em, en cambio, acá el presidente recauda los impuestos, lo voy a decir ahora, lo voy a decir 500 veces más. La AFIP recauda los impuestos en todo el país. Si el sistema es hiperpresidencialista, ¿saben por qué es hiperpresidencialista? ¿Saben por qué? Porque el Ejecutivo recauda los impuestos en todo el país y las provincias no tienen capacidad recaudatoria. Esa es la clave de todo. No hay que el presidente... Esa es clave. Esa sumado a la separación de poderes con el Parlamento. O sea, el presidente no depende del Parlamento y el presidente controla la caja. ¿Se habla, Y el Mateo? tema del veto presidencial, por ejemplo, también. Sí, Bueno, entre otras cosas. te lo tomo en una segunda tanda. Sí es cierto lo que decís, pero en una, sí es cierto. Pero, o sea, en la segundo paso, el veto. O sea, pa- primero dos elementos, recauda y no depende del sostenimiento del Parlamento. Es decir, si Milei tiene imagen negativa del 2%, no le importa. ¿Entiendes lo que digo? ¿No? Va a seguir ahí. Y además controla la caja. Entonces todos van al Pacto de Mayo, se sientan a las 2 de la mañana y le firman cualquier papel con cualquier pelotudez que diga con tal de que no se encule. Lo digo así clarito para que se entienda. Y dos, como dice, en la segunda tanda viene lo que dice Mateo. ¿Y qué pasa si el Parlamento se junta este miércoles? Porque hay sesión y le vota que no algo. Bueno, lo que dice Mateo. Veta lo que le quieran votar en contra y se terminó el problema. Entonces ahí tiene razón Mateo que en una segunda línea los vetos son fundamentales. O sea, para terminar de demoler cualquier otra fuerza que pueda jorobar la gobernabilidad de un presidente. O sea, ¿se acuerdan cuando Alberto decía, Alberto, bueno, cuando Alberto decía, no, no puedo porque no tengo las mayorías parlamentarias, esto corresponde al Parlamento? ¿Qué le diría a Milei? Vos sos un pelotudo, le diría, ¿entienden? ¿No? ¿No? O es la excusa que tiene alguien para no hacer algo, ¿o no? Me gusta que Bueno, vean sí, las cosas. o sea, terminó en alguna instancia, en el caso de Milei, negociando como para que salga la ley. Hubiese sido también para el gobierno algo desestabilizante, pienso yo, y más allá de que probablemente lo hubiese utilizado como, bueno, no me aprueban, no me están dejando gobernar, en definitiva no iba a tener el instrumento. Y ahí no sé si es tan lineal tampoco que el hecho de que el Congreso le apruebe porque necesariamente está ajustado a la caja. Me parece que un punto es, bueno, tomá, déjame en paz, goberná. Digo, un poco, al menos mi lectura esa de... No, yo estoy digo, no, no, sí, al revés, no, no, sí, estoy de acuerdo con tu lectura, efectivamente. ¿Vieron lo que dijo Juan Cruz, muy importante? Dijo, no es tan lineal. Y para mí, no es tan lineal, es una palabra, es una frase hermosa. Gracias, Juan Cruz. Nada es lineal. Todo es complejo.
Y sí, yo también lo veo como vos decís, Juan Cruz. O sea, el Parlamento le dijo, toma, y una cosa es la relación con los gobernadores y los presupuestos y las administraciones provinciales, y otra cosa es la relación con el Parlamento. Tomá, igual no depende tanto del Parlamento, y habría que ver qué pasaba si se votaba o si no se votaba la ley base. Bueno, no vamos a ahondar en esto, no porque no sea parte de la clase, porque lo es, sino porque nos vamos a perder en esto que es hermoso, pero bueno, no vamos a como ir yendo de la primera clase, pero esa línea, Juan, que vieron, es la que me gusta. No es lineal, hay una relación con los parlamentos, con las diferentes fuerzas, X, hay una relación con los gobernadores, no es sencillo, hay un presidente y una constelación de fuerzas, hay gobernadores, hay construcción de agenda, hay medios, hay relación parlamentaria, y eso está bueno y, para verlo para Argentina, y está bueno que en cada caso cada uno lo vea en su ciudad, y está bueno que lo veamos en cada país distinto. O sea, a las primeras afirmaciones, como dice Edgardo y como dice Mateo, y bueno, yo veo esto, yo veo aquello, les vamos dando contenido yendo al hueso. Bueno, me parece que la cuestión acá pasa por este lugar puntual, ¿entienden, no? Esto lo veo que me... ¿Vieron cuando uno encuentra la respuesta? Decís, me parece que esto va por acá, y eso es lo que te da esa certeza, y ahí encontrás datos para probarlo. Eso es lo rico que tenemos que ir laburando. ¿Sí? Por eso es importante hablar con actores, protagónicos, con liderazgos. Todas las cosas que dijeron están bien, este, y todas las que me digan también van a estar bien. Y casi que les diría que no vengo a dar clases. No, lo digo con honestidad, ¿eh? Que mientras más cosas me traigan así como nuevas, novedosas, espectacular. Porque es un espacio para divertirse. Tomémoslo también así, para divertirnos, ¿sí? Para, para ver cosas nuevas, novedosas. ¿Estamos hasta acá? Eh, bueno, Perfecto. ¿preguntas? Las clases las dejamos grabadas. No sé, Facu, cómo va a ser en sus clases. Yo las pongo en YouTube. Y bueno, por si alguien no vino, qué sé yo. Y y también las pongo en el sitio. ¿Vieron cómo vieron ahí clases que habían? Vamos dejando todas ahí, colgadas. Por las dudas. Si surge un tema puntual, va quedando ahí registro. ¿Está bien? Eh, Consulta, Sí, ¿vamos a profe. cortar más o menos las clases en esta hora o esta porque es la primera? esta porque es la primera. ¿Cuál fue la pregunta? No escuché. Claro, si vamos a cortar generalmente esta hora o creo No, que... mi idea es así. Hoy porque es la primera, no, Sí, después sí. le mando material. No, mi idea es hacerla en el horario que corresponde. ¿Está bien? ¿De horario? ¿Estamos bien? Que sería hasta las 10:40. 10:40, sí. Sí, o sea, Sí, el horario que sea, no sé. Te pregunto sí, por las dudas. sí, salvo que no den más, que me digan, che, no damos más, vamos, no, bueno. Y es, Yo voy. medio raro el horario. Es Medio raro cruel el el horario, es horario. tarde, tienen hambre, yo sé. Yo Vamos ya comí. manejándolo. No, no, no es que no quiero agobiarlos, ¿no? Vamos viendo la dinámica de la clase. Si arrancamos 7:30, 7:40, y si da para cortar y seguir, porque tenemos mucho material, cortamos, hacemos 15 y después seguimos y le damos. Ahí voy, Maximiliano, ¿eh? Y si no da para más, me dicen, siéntanse libres. Che, Ezequiel, no damos más. Bueno, porque como yo vengo hablando, vengo cebado, no me doy cuenta y tal vez ya no quieren escucharme un carajo más y me lo dicen. No me ofendo. Sí, Maximiliano, levantó la mano ahí, no sé si querés decir algo. No, Sí, profe, sí. una consulta respecto al tema de las asistencias, ¿cómo lo va a tomar? Que no, al principio de la clase no puede estar y no sé si lo mencionó. No, no. Y ahora vamos. ¿Quiénes no dijeron presente? Yo, por ejemplo. Puede ser que yo. Bueno, espera, muy rápido. Profe. Vamos de vuelta, a ver, clase de hoy.
Vamos de vuelta. ¿Quién es? Díganme de a uno, a ver. O paso lista, pará, esperen acá. Tengo Valentín, ¿está? No. Fabián, Martín, Fabián Amarilla. No. Eh, Franco, Acá, Cantón. profe. Sí, esperen que acá presente. Eh, Mauro Luis Casal. No. ¿Sí? Presente, profesor. Dale. No te veo, Presente. pero. No, espera. Luciana Ailén Acá Fanuele. yo, Fanuele, sí, yo. Sí, 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 yo no veo porque veo cuatro caras nada más. Como estoy presentando la pantalla, no veo. Lucas, no. Maximiliano sí. Oscar sí. Martín, Presente, profe. Martín también. Ah, sí, bueno. Eh, Presente. ¿Quién me quedó? Presente. Mateo, sí, Mateo, que Yo, tiene profe, un montón, sí. sí. Grande, Mateo. Antonella, Aquí estoy, profesor. ¿estamos todos ahí? Guardé. No la Perfecto. escuché, pero tengo que poner el tema todavía. Por eso. Profe, y también le quería informar una cosa que también, bueno, para que sepa, yo ahora estoy de intercambio en Europa y bueno, acá son las 2:30 de la madrugada y por ahí, bueno, tal vez algún día me tenga que ir antes porque bueno, como voy a tener clases también durante la mañana, Qué se me va bueno. a poder complicar un poco y no por ahí voy a estar a full con eso, así que nada, para que ¿A sepa. ustedes les parece, Maximiliano, en este momento? ¿Dónde estás? Ahora estoy en España. Sí, justo Eh, ahora estoy, estas semanas estoy de vacaciones en Ibiza y después vuelvo a Madrid que empiezo a cursar de vuelta. Tranquilo. Si hay alguien que la vio, es acá. Luego me desconecto. Maximiliano la vio, ¿no es cierto? Bueno, y después, perdóname, una pregunta de curiosidad. ¿A dónde vas después? De Ibiza. ¿Cómo sigue el recorrido? No, sí, sí, voy a ver, porque bueno, ya estuve viajando estas semanas también por Francia y demás, estuve por Bélgica, eh, así que nada, depende también cómo vaya, pero bueno, después cuando empiece las clases ahora, dentro de poco, ¿Las me voy a clases quedar dónde ahí. son? ¿En Inglaterra? No, las clases son en Madrid, en la Universidad Alfonso X el Sabio. Bueno, a ver cuando son todos a Madrid. Che, lo felicitamos a Maximiliano. Ven que yo, en ese sentido, me pongo contento cuando a los demás les va bien. Honestamente les digo. Así que Maximiliano, felicitaciones, espectacular, me encanta. Ojalá todos puedan Muchas hacer lo mismo. gracias. Bueno, no hay problema por lo del horario, que tranquilo, después las clases quedan grabadas. Bueno, Buenísimo. lo último que les digo, si pueden mandarme yo después les digo qué hacemos la clase que viene, déjenme pensar. Si pueden mandarme em, en privado o en el grupo, me da lo mismo. ¿Qué ciudad quieren laburar? País, lo que sea, yo me lo voy anotando, ¿vieron? Y me voy dejando, me dejo un Word, una listita, y me pongo el Depende para nombre, qué tema. como, Depende para qué tema. bueno. Revés toda la clase desde las 7:40 que arrancamos, ¿sí? Y ahí ya está respondida la pregunta, tenés el compromiso de leer, ver todo lo que pasó antes, y ya no. Y si después de eso tenés dudas, sí, por supuesto, Antonella, que lo respondemos. No, todos van a tener dudas igualmente, no es que no. Pero bueno, igual Listo, mira, profe, recibido. bueno, y me van mandando entonces qué ciudad, qué país está, y yo voy tomando nota. Profe, eso, Sí. perdón, para la semana que viene ya tendríamos que tenerlo definido o es para irlo A mí me pensando. gustaría, porque ¿saben qué pasa? También le da la dinámica a la clase, ¿vieron? Eh, es importante, está bueno. Profe, Sí, de cualquier parte del mundo puede ser, o tiene que ser de Latinoamérica. mira, yo antes decía que voy cambiando, María. Si me escuchás hace 3, 4 años, te diría no, tiene que ser específicamente un lugar que conozcas. Eso lo decía y te lo hubiese dicho hasta el cuatrimestre pasado, pero como ya me cansé, ya está, estoy preparado para que hagan de cualquier cosa. Si te lo tengo que decir a conciencia, te diría tiene que ser un lugar que conozcas. Esa es la verdad.
Porque, no sé, una vez vino una chica y me dijo, quiero hacer sobre, no sé qué país de África, no me acuerdo, Zimbabue, no me acuerdo. Digo, pero vos, ¿sabés qué idioma hablan en ese país? Y no sabía ni qué idioma hablaban. Entonces digo, ¿cómo vos podés laburar sobre un país que no sabés qué idioma habla? O sea, que ni tenía acceso a la documentación, tenía que ser traducida a otro idioma. Entonces, como que no tenés la autoridad para hablar de un país del que no sabés absolutamente un carajo, ¿no? Solamente hubo una chica una vez que habló de Guinea Ecuatorial, en África, me acuerdo, que me encantó porque hablan en español, porque fue colonia española, datazo, lo buscamos en el mapa, todo, y era de ahí, y bueno, pero eso te diría, pero bueno, como ya me hablaron de tantos lugares, te diría hacer lo que quieras, pero es difícil de un lugar que uno no conoce, nada más. Tratar por lo menos de hablar el idioma del lugar, para leer la prensa de ese país, ¿me entendés? Para leer las redes de los actores protagonistas de ese país. Eso. Yo leo, por ejemplo, yo me manejo muy bien con el francés, perfecto con el francés, y después italiano y portugués, no, pero vieron que si te metes y lees en portugués y en italiano se lee. Entonces es divertido. ¿Sí, Mauro? No, pensé que querías decir algo, no. ¿Alguien, Juan, vos querías decir algo o no? Me pareció antes. No. Este, No, No, me iba a hacer un perdón, chiste, pero era- profesor, se me apretó acá, perdón. Decime, Juan. que iba a ser un chiste, pero como era en el momento, ahora ya Ah, pasó la ya está, bueno. Bueno, sí, eso te diría, pero bueno, no importa. Ya pasé, soy docente de esta materia, creo que desde el 2010 al 20, ya van 14 años de esta materia, ¿o no? Y sí. Entonces ya pasé por todos los países, por todas las ciudades, todo lo que es Rosario y alrededores ya hicimos todo. Todo lo que es conurbano Por eso, bonaerense, porque por ahí es muy repetitivo. ya me empecé a cansar. Por ejemplo, a mí me pasa, yo voy a viajar a la India, entonces me interesaría hacer algo de India, pero me parece que es muy complejo. No, pero está buenísimo. Tengo ahí Ah, unos laburos de unos textos muy buenos de la India, de Indra Modi, ¿viste? Que hizo el evento Modi, no sé, una religión. Bueno, están persiguiendo a los musulmanes. Son como 200 millones de musulmanes, que es un porcentaje muy bajo, pero son 200 millones. Y los están ahí persiguiendo en la India. ¿Qué flor de quilombo tienen? Dicen que es una democracia, pero eso es más raro. Sí, sí, trabajá sobre la India, está espectacular. Laburá sobre las castas, todo eso, está buenísimo. sí, el tema de castas es muy interesante. Re, sí, está bien, trabajá sobre eso, así nos entretenemos todos. Después te mando algunos textos de esos que están buenos. También me interesa un lugar, ¿dónde es que está Víctor Orbán? ¿Qué país es? Hungría, profesor. Hungría. Buenísimo, Hungría. Hungría. Tengo algunos textos también buenos de Víctor Orbán, con unas cosas locas que... Digo que está bueno si no es que yo comparta, ideológicamente, pero que es interesantísimo. A eso me refiero, ¿no? Que yo estoy sosteniéndolo. ¿Está claro? Eh, y bueno, nada. ¿Estamos? Por hoy, ¿sí? Yo después grabo, la pongo a disposición, ya está todo más o menos claro, nos vamos conociendo, preguntas me hacen por el chat, todo lo manejamos por el chat, el link por el chat, todo por el chat. No me molesta que me escriban, que me pregunten, tranqui. ¿Está? O sea, por WhatsApp, ¿querés decir? Ah, sí, Por quise decir, ahí. y quise Ok. decir por WhatsApp. Si me mandan mail, les aviso, tal vez no tengan temor a mandarme un WhatsApp. Porque tal vez me mandan un mail y no lo contesto y colgué. Y me mandan un WhatsApp, de repente contesto con un audio, no me molesta, ya está. No hay problema conmigo, ¿está bien? No hay historia. Buenísimo, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, profe. nos estamos viendo. Que anden todos Buenísimo, buenas. Muchas Chao, nos gracias. vemos. Hasta luego. Yo creo que nos vemos.